Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar participando de este primer encuentro por un consenso desarrollista y social convocado por Vía Socialista. Lo realizamos a partir de un diagnóstico de la situación que hicimos, que vemos que hace por lo menos 15 años viene gobernando un consenso liberal que hoy está dirigido por un representante extremo como lo es nuestro presidente Javier Milei. Un consenso que lleva a la Argentina a destruir lo poco que tenía, como su sistema científico, como la educación, como la industria, y transformarse en un país agrominero, dejando a miles de trabajadores en las condiciones de miseria, mientras unos pocos van a tener trabajo de calidad. Este consenso es el programa de la burguesía y vemos que las experiencias de la oposición en el gobierno no solo no han mostrado una solución, sino que son parte del problema. Para hacer frente a esta situación, para rescatar a la Argentina para sus trabajadores, es que organizamos este encuentro para discutir y debatir por qué llegamos hasta acá y también para pensar en un futuro. Convocamos a diferentes intelectuales, dirigentes, militantes y compañeros para debatir en estos días. Ayer comenzó el encuentro, hoy vamos a seguir y mañana también tenemos jornada todo el día. Entonces vamos a debatir sobre peronismo, sobre ciencia, sobre política, sobre economía y en este caso sobre educación. Esta mesa de hoy se titula ¿Cómo conseguir una educación de excelencia para todos? Y contamos con la presencia de tres grandes intelectuales. En principio con la presencia de Susana Bior, que es licenciada en educación en Ciencias de la Educación por la UBA, con una extensa trayectoria en docencia y dirección de nivel secundario y de nivel superior de grado y posgrado, especialmente en formación de docentes y licenciados en Ciencias de la Educación. En la Universidad de Luján, además de profesora titular, fue decana del Departamento de Educación y directora de la Maestría en Política y Gestión de la Educación. Es docente invitada en seminarios de posgrado de universidades nacionales, en países del Cono Sur y en España. Dirigió numerosas investigaciones y tesistas. Participó en encuentros y publicó libros y artículos sobre las políticas educacionales y los problemas del sistema educativo desde una constante preocupación por alcanzar una educación y una sociedad igualitaria. Con nosotros también está Alejandro Murdochowicz, quien es licenciado en Economía, también acá en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas. Realizó sus estudios de posgrado en el Instituto de Tela. Está especializado en planeamiento y política educativa. Fue especialista y docente del Instituto Internacional de Planeamiento de Educación de la UNESCO, Buenos Aires, y especialista líder del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue subsecretario de Administración del Ministerio de Educación de la Argentina y también fue asesor en distintas provincias y consultor de organismos internacionales. Y aquí, Romina De Luca, doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, docente de esta casa de estudios, también fue docente de nivel secundario, investigadora del CONICET, especializada en política educativa, autora, entre otros, de los libros Brutos y Baratos y la degradación educativa. Coordinadora del área de educación del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales y militante de Vía Socialista. Empieza ahora la mesa, nuestra primera participante, expositora, Susana Bior. Gracias. Bueno, hoy mientras pensaba en este panel, me aparecieron imágenes de lo que fue el primer intento de reforma educativa que viví, que fue el de la Revolución Argentina en 1968-70 y la respuesta que la universidad daba a esa propuesta de católicos ultranacionalistas en algunos casos, la respuesta que daba la facultad, la respuesta que daban los sindicatos docentes, que finalmente consiguieron parar la reforma o lograron que el general Lanús en el año 72 diera por finalizado el intento de reforma que sus pedagogos vinculados con la Acción Católica en esos años
habían intentado. De esa reforma nos quedaron dos herencias. Una es el pasaje de la formación de maestros de la escuela secundaria, de la escuela normal, nacional, y al nivel terciario, la creación de los profesorados de nivel terciario. Por otro lado, eso continúa, y la otra herencia es la consideración de que el sistema educativo público era uno y que se diferenciaba por la gestión pública o privada. Prácticamente esto nos acompañó desde esos años. Este sería el primer momento en que no se habla más de escuela o de un sistema de educación pública, sino lisa y llanamente de dos tipos de instituciones bien diferentes por muchas razones. En algunos casos estoy segura de que van a aparecer puntos comunes entre los compañeros que están en la mesa. Este proyecto aparece en momentos en que pareciera que ya no se puede resolver más el tema de la crisis de la educación. O sea, como que ha ido increyendo y nuevos sectores se han ido acoplando. En realidad, lo que se está planteando es la crisis de la educación a través de sus manifestaciones en el aprendizaje, y que se evidencia en los resultados de las pruebas de evaluación, que con diferente alcance y diferente continuidad o discontinuidad se han ido aplicando fundamentalmente desde la década del 90. Las visiones que se dan acerca de la situación educativa son más o menos apocalípticas, pero si bien se hace mucho énfasis en los resultados, en los aprendizajes, es muy difícil encontrar un análisis que muestra la crisis como una consecuencia inevitable de la ampliación, de la incorporación de nuevos sectores sociales, cuando el deterioro de las condiciones de vida de amplísimos sectores de nuestra sociedad se han ido profundizando, empobreciendo hasta niveles que yo creo que no hemos visto durante el siglo XX, que aún la crisis del 30 o alguna otra situación de las catástrofes vividas no se ha presentado o se ha manifestado como los años en los que nosotros estamos refiriéndonos. Creo que aparece con mucha claridad un énfasis en lo que sucede en la escuela, en el descenso en los niveles de respuesta a las diferentes evaluaciones, que no establecen ningún tipo de relación con las condiciones de vida ni con las condiciones de trabajo
de los docentes en todos los niveles. Y esta sí creo que es una situación muy crítica, especialmente en el nivel superior, en el universitario. O sea, creo que siempre ganamos menos que los docentes universitarios del Uruguay, muchísimo menos que los brasileños, muchísimo menos que los chilenos, pero teníamos nuestros ingresos medianamente asegurados. En este momento, la situación universitaria es realmente dramática. Y creo que en el caso de universidades, como es el caso de Buenos Aires, puede sentirse un poco menos, porque el costo de los traslados es mucho menos que, por ejemplo, la ida y vuelta de Luján, que hace que prácticamente no sea como consecuencia de la pandemia, sino como consecuencia del empobrecimiento, del deterioro en los salarios docentes y de los propios estudiantes, que el costo de los pasajes ha inundado las carreras de clases, como diría este proyecto del mileísmo de enseñanza abierta. Realmente, vuelvo a insistir, esto no aparece en ningún caso de los diagnósticos que puedan hacerse. O sea, esto no aparece en ningún ejemplo. Por supuesto que la prensa mayoritaria mostrará problemas de violencia, que los hay, problemas de bullying, que los hay, y en todos lados, pero este empobrecimiento no aparece públicamente. Cuando en alguna reunión internacional planteamos cuánto gana un maestro en Argentina, cuánto gana un profesor secundario recorriendo escuelas, o cuánto gana un investigador en la universidad, tenemos que llegar a mostrar realmente un recibo de sueldo para que nos crean. Entre las causas del mal desempeño de nuestros estudiantes se muestra, Argentinos por la Educación muestra un descenso en el gasto. Este año creo que logramos un récord, ¿no? Estamos en el 0,75 del PBI. En la baja de salarios de los docentes, en la pérdida de días de clase, y ahí entonces aprovechan y ponen todo junto: paros, ausencias de docentes y ausencias de estudiantes, condiciones climáticas. Nada se dice acerca de países con problemas climáticos mucho más graves que los que puede tener la educación argentina, pero no hay prácticamente no se ha desarrollado en ningún momento apoyos desde el Estado para resolver el problema de las distancias o el problema de la carencia de transportes para que los chicos del medio rural y los maestros del medio rural tengan este problema resuelto.
y problemas de infraestructura. Por supuesto, después la violencia doméstica, la violencia en los medios, el uso del celular. Bueno, podemos hacer un largo listado. Ahora, nadie plantea el impacto de las sucesivas transformaciones impuestas desde los 90. Quienes viven en Buenos Aires saben que hay escuelas secundarias en las que el año pasado había estudiantes que estaban cursando el nivel con 3 planes de estudio diferentes, porque antes de finalizar uno había aparecido otra propuesta curricular y nuevamente otra. Reformas que no fueron evaluadas científicamente. Y entonces es fácil, a partir de no contar con información acerca de las consecuencias que tienen estos sucesivos cambios sobre los docentes, que han tenido que ir adaptándose rápidamente a una o a otra, y de las instituciones que sufrieron o tuvieron que digerir diferentes situaciones que se creaban con, en algunos casos, mucho control burocrático o tecnoburocrático en algunos casos, y en otros haciendo lo mismo que venían haciendo, en tanto el control no era muy estrecho y los profesores siguieron enseñando lo que enseñaban o transmitiendo lo que transmitían. Creo que en ese sentido la escuela secundaria ha sido el nivel más afectado, porque suprimido el nivel como tal, con la Ley de Educación Federal en el 93 y repuesto por la Ley de Educación Nacional en 2006, nunca consiguió restablecer ni siquiera aquella escuela secundaria tradicional, que por supuesto no es la que yo defiendo ni antes ni ahora, pero que era lo que teníamos y a lo que todos sabíamos a qué atenernos. O sea, no defiendo la escuela, el mito de la escuela tradicional, de la escuela igualadora, de la escuela instrumento de ascenso social. Nuestra sociedad es una sociedad integrada por clases antagónicas y en ciertos momentos estas contradicciones se agudizan, como en la etapa que estamos viviendo. Como que hemos ido en un creyendo con una etapa como es la del 2003-2016, que intentó atenuar a través de diferentes propuestas, programas, proyectos, el problema de la desigualdad en la educación, pero estructuralmente los sectores más bajos de nuestra sociedad han ido crecientemente. Pueden haber pasado momentos en los que hubo
hubo un mayor nivel de empleo de los padres y de las familias, hubo mejores condiciones para que los estudiantes que finalizaban la escuela secundaria por lo menos intentaran el ingreso y la continuidad de estudios universitarios o en la educación superior, pero en la medida en que eso no fue más que un paliativo, en cuanto se esfumó, acá estamos. Creo que el propio sistema y los pedagogos hemos hecho un gran aporte a esta crisis del sistema educativo, siempre salvando que la crisis no es de la educación, sino que es una crisis generalizada de esta estructura social, económica, política, cultural, educativa, etc. Los pedagogos creo que han ido en este proceso de incorporación de nuevas y nuevas y nuevas teorías, que en realidad no son nuevas teorías, sino en muchos casos refritos de concepciones que quizá en su versión original podrían haber ayudado, pero que lo que llega a través de numerosas mediaciones a las instituciones educativas es muy, muy, muy grave realmente. En algún momento hemos estudiado la formación de docentes en el momento en que se generalizó la duración de 4 años, se extendió la formación de los profesorados en 4 años, y hemos encontrado en ese momento como docentes del nivel terciario que estaban trabajando con enfoques del personalismo filofranquista de España de la década del 70, al año siguiente estaban trabajando con autores y publicaciones de investigaciones realizadas en algunas instituciones próximas a Flaxo, por ejemplo, o a los organismos de gobierno. Si alguien me explica cómo un docente de nivel terciario pasa de un año a otro de formar en la educación personalizada de Víctor García Vos a comprender y trabajar con investigaciones como los trabajos de Cecilia Braslavsky sobre la fragmentación del sistema educativo y la creación de segmentos absolutamente diferenciados según sector social, yo realmente les daría un premio. En realidad, creo que a través de este buenismo pedagógico, diría yo, las instituciones educativas de nivel inicial, primaria y media se han convertido en espacios para el bien de los niños, para la menor cantidad de limitaciones posibles, la menor cantidad de exigencias posibles, y finalmente cuando egresan los recibimos en la universidad
sin siquiera saber separar una palabra en sílabas. Y lo digo porque recibo cotidianamente, yo no estoy haciendo docencia ya hace 3 o 4 años, pero es lo que recibimos. Creo que son concepciones que convirtieron a la escuela en un salvavidas, en el acompañante cada vez con mayor descalificación de la docencia y de las organizaciones sindicales. Y ahí sí creo que tenemos que encontrar la forma, el instrumento, el camino para comenzar a dialogar sobre los problemas que nos afectan y cómo se resuelven. No es posible que a esta altura de gobierno neoliberal, neoconservador, como quieran ustedes llamarlo, las organizaciones sindicales no se hayan lanzado masivamente a realizar actividades que esclarezcan sobre el significado de este proceso. O sea, ¿por qué el sistema educativo llega a estas condiciones y cómo salimos de aquí? Y el cómo salimos va a significar un esfuerzo para todos, porque los años de las diferentes reformas y de las diferentes legislaciones produjeron barreras, hiatos entre grupos entre grupos que parecen irreconciliables. Y yo estoy segura de que hay posibilidades de sentarse y pensar juntos y proyectar juntos, porque si no, el terremoto nos va a destruir a todos. O sea, esta no es una reforma que va a distribuir mucho dinero para que muchos técnicos y muchos pedagogos salgan a catequizar a los docentes del país, como ha sucedido en otros casos. Esta va a ser pura y dura. La reforma del bastón. Entonces creo que es momento de empezar a buscar las vías para tratar de recuperar aquellos principios en los que nos formamos cuando fuimos estudiantes y docentes de carreras como las que tiene la facultad, pero con clara conciencia de que el camino realizado desde los 90 nos ha llevado de un modo u otro a esta situación que hoy vivimos. ¿Quieres que te sirva más? Sí. No me computes este minuto, ¿eh? Estamos como en el básquet. Que no me computen estos segundos, no. que estamos como en el básquet, digo que... Este es el minuto solidario. Exactamente, muy bien. Solo que tenemos un minuto de solidaridad. Bueno. Y después salimos con todo. ¿Empiezo, no? Sí, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias, Romy, por invitarme a participar. Tengo poco tiempo, siempre en menos del que uno desearía, y encima en mi situación particular acabo de terminar de escribir un libro sobre política educativa,
que en mi versión tiene más de 300 páginas. Entonces reducir a escaso 15, 20 minutos se hace más difícil porque uno cree que todo es imprescindible y por eso uno escribe, pero en tren de disparar y complementar algunas de las cosas que ha comentado recién Susana y seguramente va a comentar Romina, elegí 3 cuestiones, como 3 puntos y después disparamos el intercambio. El primer tema que voy a tratar es respecto de las acciones y las políticas educativas o las acciones de política educativa que se han hecho en las últimas décadas en Argentina, que de alguna manera explican o contribuyen a explicar por qué estamos como estamos y los embates que estamos teniendo. Como ya decía, no es que llegamos acá de casualidad, nos despertamos y teníamos esto, hay un cierto hilo conductor a pesar de las diferencias ideológicas, los diferentes relatos. En segundo lugar, sí, quiero mencionar el paulatino cambio del rol de la escuela y que yo lo enmarco dentro de una situación en la que podríamos hablar de la era del desconcierto, ¿no? Que es lo que está sucediendo y que ha desconcertado sobre todo a los docentes y a buena parte de los analistas educativos, incluido yo también. Y en tercer punto, a pesar de que el disparador de la reunión es respecto a la excelencia o qué hacer, yo me focalicé más que nada en mi trabajo y en mis reflexiones recientes, no en qué es lo que hay que hacer. Trabajé en un organismo internacional y en general ahí es usual hablar de las mejores prácticas. A mí siempre me interesaron las peores prácticas, creo que tenemos mucho para aprender de ellas. Y entonces, en vez de hablar de lo que hay que hacer, que tiene mucho que ver con los valores y la ideología, y cada uno puede llegar a decir algo distinto, aún coincidiendo en un montón de cosas, creo que podríamos empezar a construir algo sobre qué es lo que no hay que volver a hacer, ¿sí? Por lo menos evitar algunas de las cosas que nos han llevado hasta acá, bien intencionadas, con buenismo, etcétera, pero que no deberíamos repetir. Respecto de lo que se hizo, centro mis reflexiones en los últimos 40 años, pero no por casualidad. Nosotros tenemos 2 grandes oleadas educativas de holgura, incluso de recursos, a pesar de la crisis permanente que vivimos en Argentina, que son los 90 y los 2000. No los equiparo, ¿sí? Tienen las suficientes cosas en común, las suficientes cosas diferentes, como para hacerlo analíticamente interesante y comparable y contrastable, ¿sí? Si fuera todo lo mismo, no habría interés analítico; si fuera todo distinto, no tendríamos de dónde agarrarnos. Me consta, por supuesto, para que no me digan que estoy reduciendo todo, simplificando, que hay diferentes coaliciones, hay diferentes ideologías, que hay diferentes direccionalidades, si se quiere, pero en términos de políticas educativas, en términos de acciones de políticas educativas, tanto pensando en Hobsbawm, los cortos 90 y los largos 2000, porque los 90 son la reforma educativa, en definitiva se redujo al año 95, al 99 inclusive, ¿sí? Sostengo que la Ley Federal de Educación tuvo 2 muertes, una en el 99 en los hechos y otra en el 2006 con la Ley de Educación Nacional, que paradójicamente es el máximo legado que ha dejado, el legado más duradero que ha tenido la Ley Federal de Educación, que es la Ley de Educación Nacional, que vino a derogar una ley que ya estaba muerta, pero en el relato de la época estaba plagada de simbolismos y como que estaba bien. En los dos periodos, con sus más y sus menos, y podemos profundizar, etcétera, etcétera, pero estuvieron plagados de normas, hubo leyes. Más recientemente hubo más leyes todavía. Las leyes no son instrumentos de política, las leyes dan marcos, dan direccionalidad, pero las leyes no son las políticas, y si uno se queda analizando las leyes, terminamos no entendiendo una serie de cosas que han pasado, porque sí hemos tenido programas por doquier. En los 90 se inaugura esta cosa de los programitis y fue tan disruptivo que siempre miramos a los 90, pero en los 2000 el listado, yo hago en el libro, lo viste, casi una página entera, que sí, la intención era impresionar, verdaderamente impresionan la cantidad de acciones, accioncitas, actividades, programas, de todo tipo que hubo en los 2000, porque hubo muchos recursos, ¿sí? Hubo mucho dinero. En ambos periodos se postuló
insuficientemente en los 90, un poco más elaborado en los 2000, alcanzar el 6% del Producto Bruto, es decir, ahí también tenemos similitudes a pesar de las diferencias ideológicas. Tenemos un ministerio nacional, los dos, por supuesto, ya sin escuelas, yo llamo a eso es el imperio sin colonias, el ex Ministerio de Educación Nacional, pero centralizando o recentralizando y tratando de direccionar algunas cuestiones. Entonces, en ese sentido, y lo que hubo en el relato oficial, acá ya empiezo a provocar y a decir cosas que no debería decir, pero se habla mucho del Estado presente, y yo en realidad categorizo al Estado que hubo un Estado proveedor, hubo un Estado distribuidor, incluso hasta en los mismos 90, ¿no? Con el plan social, más allá de las críticas y la cosa novedosa que hubo, pero también cuando uno mira los números no fue tan focalizado como se decía que era, y la universalización que se decía de los 2000 tampoco fue tan universalizada, porque en el sistema educativo tenemos un anumerismo muy fuerte que impide ver ciertas cosas. En los 90, y no estoy hablando precisamente bien de los 90, pero el recurrir a las bases empíricas, vamos a encontrar que de golpe en ese periodo la inversión educativa, contra lo que podemos suponer, incluso creció. Lo que pasa es que hay que analizar en qué contexto y qué es lo que se hizo con esa inversión. Pero lo que vamos teniendo es un Estado proveedor, ¿sí?, que creyó, ¿sí?, en los dos periodos, y sobre todo en los 2000, que es lo que tenemos más reciente, que proveyendo recursos, que suministrando libros, textos, dispositivos digitales, transferencias condicionadas, becas, capacitación, formación, en lo que se les ocurra, se hizo, y creyó. Y no es que estoy hablando con el diario El Día Después, porque hay análisis de la época que mostraban mucho de eso. Yo por lo menos leí uno de los artículos de Susana que tempranamente ya hablaba de la falta de estrategia y de la desarticulación de las actividades que había en los 2000. Entonces, en realidad a veces pienso que cuando uno mira toda la cantidad de programas que hubo en los dos periodos, más que una estrategia o más que estrategias, los que tuvimos fueron catálogos de programas, ¿sí? No es que tuvimos algo coordinado pensando, sino que era un listado, un menú de cosas que iban surgiendo y se iban haciendo bajo el paraguas de la inclusión. Pero hablar de la inclusión para quienes estamos en educación, sabemos que antes tenía otro significado, como que ha ido mutando y se ha transformado en un término más polisémico, así que significa distintas cosas, pero enmarcar dentro de la inclusión o del derecho de educación las acciones y las actividades que se hacen es un metaobjetivo, entonces todo puede entrar, muy pocas cosas podrían no entrar, es decir, hasta el gobierno actual podría decir que trabajando con el libre mercado está tratando de incluir y presentar a las familias, entonces cualquier cosa puede, el todo y la nada entra dentro de eso, y esa falta de estrategia, esa falta de articulación ha llevado a que poco de eso, como decía recién Susana, quedase, porque mientras hubo recursos, las cosas más o menos funcionó bien. Sostengo que los 90 intentaron cambiar todo y lograron muy poco o nada. En los 2000 se pudo cambiar todo y no se hizo nada de todo eso, porque me van a matar quienes abogan a favor de todo lo 2000, no es que estoy en contra, creo que hay que proveer, pero el Estado proveedor en educación es como hacer un edificio y quedarse contento porque se hizo el pozo del edificio y no se siguió construyendo. Yo contrapongo un Estado proveedor contra un Estado activo, con un Estado que trabaja con las escuelas, con un Estado que acompaña a los docentes, que un Estado, eso sería el verdadero Estado presente. Lo que pasa es que en Argentina, mientras tenemos recursos, es mucho más fácil distribuir que ponerse a trabajar en serio con el sistema educativo dentro del sistema educativo. Y creer, en educación, en los economistas que se dedican a educación han hecho muchísimos trabajos tratando de ver la relación que hay entre los recursos, entre el financiamiento y los resultados que hay. Y llegan a conclusiones, bueno, son controversiales, que no hay mucha relación. Es que en realidad el problema, si a mí me dieran ahora $20.000 para arreglar mi casa por los $20.000 no va a ser más linda o mejor, va a depender de mi buen gusto, de los materiales que use, de quiénes contrate, quiénes están trabajando en ella, y en función de eso es que es lo que voy a tener. Y eso es lo que pasa, se ha puesto el dinero
desapareció el dinero y pocos cambios hubo porque no hubo un interés, una intención o no se supo hacer esos cambios. Sé que estoy hablando demasiado, voy a ir al segundo punto, que es el tema del rol de la escuela y esta cuestión de la era del desconcierto. Una de las cosas que heredamos ya en forma más reciente es que ha ido cambiando ese rol de la escuela. Acá no hay nostalgia de mi parte, la cuestión es ver hacia dónde va, porque en realidad en estos momentos de crisis es donde uno se tiene, por lo menos creo yo, volver a las viejas preguntas de la filosofía de la educación, que es para qué la escuela, cuál es el rol del Estado en la educación, qué es lo que estamos esperando de la educación, y en función de esas preguntas y sus respuestas vamos a poder reordenar un poquitito las discusiones, porque suelo sostener, hay valores, hay ideologías. Yo creo, digo, en Afrodita, ustedes creen en Artemisa, creemos en cosas distintas, pero por lo menos sería bueno saber en qué cultos estamos y qué es lo que estamos creyendo y qué es lo que se filtra detrás de cada uno de estos cultos. Les decía que pienso idealmente 3 estadios de la educación argentina. No los podría precisar, o podría más o menos precisar fechas. En una primera etapa, en esa etapa del desarrollo de nuestra historia educativa, nosotros tenemos lo que algunos filósofos de la educación hablan de acciones genuinamente educativas, es decir, que es la escuela por la escuela misma, es trabajar en la escuela, es la transmisión de conocimiento, colateralmente está porque viene asociada a la función de cuidado, y todo lo que se hace en educación tiene que ver con la educación escolarizada, con el tema de la educación propiamente dicha. En los 90 irrumpe con fuerza, para desconcierto o para sorpresa más que desconcierto de muchos, porque ya estaba universalizada la educación, es decir, uno podría argumentar y entender qué es lo que pasó con las políticas compensatorias, el plan social, cómo se veía o cómo veían las autoridades desde distintas perspectivas ideológicas. Aparece la política social apuntalando el sistema educativo, ¿sí? Fuera como intentaron lo que hacían y entonces aparece las becas, aparecen proveyendo textos, se empiezan incipientemente a distribuir computadoras, es decir, fue en los 90 en educación un hiperactivismo, fue una gran provisión de cosas y de avanzar muchísimo sobre las provincias en esa suerte de recentralización. Entonces decía, primero empezamos con acciones genuinamente educativas, después pasamos de la política social apoyando las acciones sociales, apoyando la educación, y en los 2000 irrumpe sin que nos diéramos cuenta. Y yo cobré conciencia de eso a partir de la lectura de varios trabajos de acá de Romina, lo que yo llamo la política educativa al servicio de la política social. Y ahí es donde aparece el primer desconcierto, ¿sí? Ya no es lo social, esto es una hipótesis a contrastar, a discutir, pero ya no es lo social apuntalando lo educativo, sino las acciones educativas apuntalando lo social. Situó, y ahí están los trabajos de Romy, en el plan Fines 2, en finalización de la escuela secundaria, había uno de primaria, no nos vamos a detener y no sé si ella va a hablar de eso. Yo lo rescato más un trabajo que vos vimos, pero porque me sirve a los efectos de ver un punto de inflexión en donde ya la vieja formación de jóvenes y adultos se corre de lugar, ¿sí? Da lugar a esto. Yo creo que las cifras eran de alrededor de 600.000 certificados que se reparten, y con orgullo el ex Ministerio Nacional muestra algo que la misma Romina, y yo lo rescato, va a decir, no sé si respecto de esto, pero sí de la educación, como hay una suerte de degradación del hecho educativo, ¿sí? Pasamos de tener algo de la educación y lo que hoy importa es sostener una cuestión social. Eso de a poquito se va corriendo, se va desplazando, y respecto del sistema formal, el tradicional, el que nosotros alguna vez conocimos, se empieza a acentuar. ¿Cómo se acentúa? Más allá de los motivos pedagógicos, no soy economista, mi visión es diferente, digo, de lo que comprendo, pero nosotros cuando por ejemplo, se empieza a tomar el primero y segundo grado como un ciclo, es decir, se empieza, más allá del largo debate que hay respecto de la repetición, se empiezan a tomar una serie de medidas administrativas cuya apoteosis hoy la tenemos en la actualidad en las provincias, ¿sí? Con la no repetición, tratando de contener, tratando de
de retener a los estudiantes. Entonces empiezan, ya desaparece incluso desaparece la política educativa como tal para aparecer medidas administrativas supliendo el no trabajo pedagógico, ese trabajo que digo de acompañamiento de ese estado activo que postulo, que propongo, que creo que debería estar. Entonces, y todo al servicio de la supuesta inclusión o al servicio de la mayor retención, de modo tal que hoy inclusive hay ciertos indicadores educativos en Argentina que ya no se pueden usar. Hoy hablar de la repetición no significa nada, de la tasa de repetición, hablar de la retención tampoco, porque lo que hay en la educación argentina en estos momentos, estoy siendo muy contundente porque no tengo tiempo y hablo más rápido pensando que en cualquier momento me pasan lo de los 3 minutos, lo que hay es una suerte de cepo educativo, que no sé quién se va a animar alguna vez a levantarlo porque no sabemos con qué sorpresas nos vamos a encontrar. ¿Qué entiendo por esto? Que en la Argentina lo que ha empezado a haber en los últimos tiempos es una suerte de desconfianza del trabajo de los docentes, no de los docentes en forma individual, y se ha ido supliendo la autonomía, si es que alguna vez lo hubo en el trabajo docente en el aula, por una suerte de hiperregulación. Hay una confusión. La hiperregulación, que son estas, las medidas administrativas supliendo, reemplazando la política educativa, no es la mayor burocracia. La mayor burocracia es el papeleo, es irritante, pero no suple el trabajo educativo. Es otra cosa que es inconcebible que en pleno 2025 estemos como estemos con las cuestiones administrativas. Pero esa hiperregulación, no le voy a decir que es el que se contrapone a la autonomía y no abogo por la autonomía, lo que estoy queriendo decir es que finalmente cada vez más cuando uno habla con los docentes, lee a los docentes, ve las redes sociales, los escucha, esa suerte de desconcierto de decir, me están pidiendo que los cuide. Es decir, nosotros teníamos la función de cuidado como colateral de la función de transmisión de conocimiento, estoy simplificando, yo lo sé, y ahora es como que como si pasara a ser la función de cuidado la principal y la cuestión de la transmisión de conocimiento es la colateral. Y en ese marco de contenciones donde, por ejemplo, uno podría ver hasta las propuestas de las leyes de esencialidad de la educación. La esencialidad de la educación es mantener la escuela abierta para el cuidado de los niños. Hay una media sanción de la ley de educación y en el proyecto de educación de la libertad educativa también se insiste otra vez en la esencialidad de la educación. Y no es la esencialidad de la educación, porque si uno ahí preguntara cuáles son los instrumentos que están pensando para poder hacer esencial la educación, se quedarían sin nada. Yo sostengo que en realidad los únicos, y no es de demagogia, los únicos que consideran esencial la educación son los docentes que han estudiado y siguen aguantando un montón de cosas y yendo todos los días a la escuela sosteniendo al sistema educativo como está. Y el tercero y el último punto, bueno, tengo más, pero podemos después intercambiar. Tengo, bueno, una suerte de conclusiones que no volvería a hacer, algunos criterios para pensar el futuro. Hay cosas que no hablé, pero en primer lugar, suponiendo eso se me fue muy centralista, hoy tenemos solo a las provincias y tampoco es que las provincias podemos esperar mucho, ¿sí? No hay provincias, no hay gobernadores protestando contra la eliminación de la ley nacional o la ley de financiamiento porque son corresponsables, ¿sí? Ellos tienen que ver con ese cofinanciamiento de la educación, pero lo que sí a futuro, por lo menos ya que es una época que sí debemos discutir y que tenemos este tiempo para pensar, es no confundir provisión con política educativa. Eso creo que ya lo mencioné y deberíamos tenerlo claro. Es decir, que cualquiera que venga y diga yo estoy distribuyendo esto, es esperar que los docentes y las escuelas autónomamente puedan hacer algo con los libros, con las cosas que les dan y no hay ese trabajo que intente cambiar o modificar o fortalecer las prácticas en las aulas. Segundo es no esperar que los incentivos, es decir, tenemos transferencias condicionadas, se han dado becas, se ha dado dinero, muchísimo, que los incentivos resuelvan las causas estructurales. Esto que mencionaba recién, cuando se dan incentivos, ¿sí? Cuando se hacen viajes recreativos, desaparece eso y como no hubo ningún cambio, entonces vuelve todo para atrás, porque no quedó nada, no quedó registro, no queda memoria, porque nadie ha trabajado en el propio taller para modificar las cosas.
En tercer lugar, esto no lo mencioné y es más largo, no seguir compensando con capacitación lo que tiene orígenes en otro problema que tiene que ver con el ingreso, quiénes ingresan. Hoy tenemos un serio problema de quiénes ingresan y quiénes egresan de la formación docente. No hablo de la formación docente, pero sí en cualquier organización se cuida mucho la parte de reclutamiento. El problema hoy que tenemos en la Argentina con los docentes es que no hay un suficiente ejército docente de reserva, para usar un lenguaje de otras épocas, que pueda estar trabajando y sostener el sistema. Entonces el sistema ha vuelto a aceptar idóneos, gente que no tiene que ver con la docencia, sobre todo en las materias de exactas, en las materias de idiomas, y empezamos a tener un serio déficit ahí y nadie podría trabajar con quienes estamos entrando, porque nos quedaríamos verdaderamente sin docentes. Y después se responsabiliza a los docentes que el propio sistema o las propias autoridades flexibilizaron, hicieron cada vez todo más laxo para que, es decir, los padres, un padre de determinados lugares se da cuenta si sus hijos no tuvieron docentes, pero no puede percibir fácilmente sobre la calidad de la educación que está recibiendo su hijo. Entonces el sistema procura que haya alguien sin importar qué es lo que hace ese alguien en la clase. Cuarto lugar, no asfixiar el juicio profesional con la hiperregulación, esto ya lo mencioné. En quinto lugar, se ha ido cargando, en los 90 se hablaba de la caja de resonancia, yo no sé si antes, pero como yo entré en los 90, que era la escuela, porque tenemos a los alumnos, tenemos a los estudiantes ahí, se vuelve a eso. Entonces en esa suerte de caja de resonancia se carga a la escuela con funciones sociales. Ya no hablo solo de lo educativo, sino apuntando a lo social, pero como hay que atender todas estas cuestiones es cuando los docentes se sienten menoscabados y dicen: lo que menos hago es enseñar, porque tengo que dedicarme a otro tipo de cuestiones, y yo tengo que, dedicándonos en educación a las cuestiones que debería hacer la política social, no ganamos en lo social y perdemos en lo educativo. Y ese es el peor de los mundos posibles, ¿sí? Y por último, y recién lo mencionaba Susana, se han hecho millones de cosas, muchas cosas en educación desde los 90 a la actualidad, y sin embargo el sistema mide los aprendizajes, pero no mide los propios programas y las acciones que impulsa, ¿sí? Entonces, nosotros de golpe aparecen, siguen, mueren, salvo 3 o 4 cosas que siempre están ahí, no ya hoy, porque hoy es otro universo el Estado Nacional, pero no se evalúa nada de las políticas y los programas que se han ido lanzando. Solo queda en lo anecdótico, quedan las percepciones, si son las encuestas, los panegíricos que se hacen sobre las acciones, que van a decir los docentes están contentos, los alumnos están contentos. Ese es el nivel de evaluación de los programas educativos que tenemos en Argentina. En el mejor de los casos tenemos algunos panegiristas, por ejemplo de los 2000, diciendo, bueno, el programa Fines, yo no sé si lo leíste, no voy a mencionar quiénes los hicieron, pero diciendo, es un programa de baja intensidad pedagógica, que eso es un eufemismo para ocultar que de educación no tuvo finalmente nada, ¿sí? Entonces, ahí estamos teniendo un problema y sería la última cuestión, y muchísimas gracias y dejo abierto. Te doy el mío si querés. Voy a salir hermosa con todo esto. Me siento un arbolito de Navidad, pero bueno. En primer lugar, quería agradecerles a Susana y a Alejandro, y después de sus intervenciones siempre es difícil no repetir, porque efectivamente me parece que los dos han dado en el punto medular de poder discutir esto, ¿no? A Susana le voy a prometer que la próxima actividad que le invite, te voy a invitar en invierno, Susana, porque ya, digamos, es la segunda vez que tengo que venir con 50 grados a algún lugar, ¿no? Así que lo próximo lo hacemos en invierno. Bien, dicho esto, como para que el público se despierte un poco, efectivamente, el balance o la idea de convocar esta mesa tenía que ver con poder hacer estos dos ejercicios, ¿no? Por un lado, el poder pensar balances y diagnósticos de los problemas educativos y también de los no educativos que influyen en educación. Esto lo ha planteado bien Susana, ¿no?
a partir de un balance y de un diagnóstico, entender la coyuntura en la que estamos. Y lo que nos parecía también central es, Susana dijo, buscar vías de organización, de diálogo, de construcción. Efectivamente, el qué hacer es una preocupación que nos ocupa, ¿no? Lean cuando salga el libro de Alejandro, es fundamental para poder tener instrumentos para poder pensar aspectos de la política educativa. Él dice, bueno, muchas veces, ¿no?, el qué hacer no nos garantiza el éxito, pero si partimos de entender cómo llegamos hasta acá, los problemas, tal vez tengamos alguna chance, ¿no?, en este punto. Lo primero que me parece importante señalar tiene que ver con entender, ¿sí?, que cuando pensamos nuestro sistema educativo o cuál es el balance y el diagnóstico que tenemos en materia educativa, tenemos que pensarlo en relación a una sociedad concreta, ¿no? Entonces estamos pensando y estamos intentando discutir acá qué le pasa a la escuela argentina en el marco de la sociedad argentina. Y esto me parece que es un punto de partida, digamos, necesario, importante. Yo siempre sintetizo esta idea con: no podemos pretender tener la escuela de Finlandia si Argentina es Belindia, ¿no? Es decir, con altos niveles de desigualdad, con una pequeña capa de la población con condiciones de vida como en Bélgica y el resto de la población, pensémoslo, como en la India. Entonces este es un punto de partida que me parece que es necesario y es importante hacer este ejercicio a la hora de hacer el balance, pero también ordena cómo pensamos qué hacer, cómo proyectamos ese qué hacer, ¿sí? Porque efectivamente métodos, políticas, acciones que funcionen en Finlandia, trasladado a la sociedad argentina, tal vez no nos lleven a un buen resultado. En segundo lugar, y es lo que me parece que marca un poco la coyuntura, en los últimos 10, 15 años se fue gestando un consenso liberal que hace que determinados aspectos de las acciones, la política educativa, ¿sí?, trasciendan las distintas fronteras o orientaciones políticas, ¿no? Un consenso liberal que avanza, ¿sí?, no en resolver los problemas de la sociedad argentina, sino en tal caso profundiza los problemas porque no tiene soluciones para proyectar la sociedad hacia adelante. Podría decir un ejemplo del consenso liberal, como para que todos tengamos en la cabeza, se hablaba de los docentes, bueno, fue un punto común en el debate presidencial, todos señalando que el problema del sistema educativo son los paros de la docencia, y en ese sentido eso construye ese consenso de la esencialidad educativa que fue llevada adelante por determinado personal político de forma más fuerte, ¿sí?, pero efectivamente se va creando ese consenso que avanza en ese sentido, ¿no? Y lo segundo que me parece importante también destacar, recuperando de nuevo esta idea de Finlandia, ¿no?, es, bueno, antes del ascenso de Javier Milei a la presidencia, nuestro sistema educativo no era Finlandia. Y esto me parece que es un punto de partida necesario para también poder entender la coyuntura y cómo intervenimos sobre esta coyuntura. Es cierto que el proyecto de ley de libertad educativa creo que va a agravar muchísimo todos los problemas que tiene nuestro sistema educativo, lo va a inmolar por dentro directamente, pero también hay que entender que, como les decía al principio, que Argentina no era Finlandia en su sistema educativo antes de diciembre del 2023. Podríamos estar toda la tarde recitando indicadores que grafiquen esto. Hablábamos antes de las pruebas de medición de la calidad y pensaba, ¿no?, aprender 2024, que efectivamente muestra, ¿no?, los procesos en tercer grado, con lo cual estamos tomando tercer grado, fluidez lectora, ¿sí? Un tercio, o el 30% de las y los estudiantes están en los niveles más bajos de lectocomprensión, ¿no?, en el primer ciclo de la escuela primaria. Problema que, claro está, se agudiza a lo largo de toda la escuela primaria, ese tercio más o menos se consolida o, digamos, puede fluctuar un tercio, un cuarto en globales, porque cuando miramos estos números por nivel socioeconómico, es decir, por
nivel socioeconómico es lo que mide la estadística, nosotros diríamos por clases sociales, efectivamente estos números, ¿sí?, son muchos más elevados para los sectores más pobres de nuestra población, ¿no? Y en matemática ni hablemos, ¿sí?, que efectivamente estamos hablando de más del 40% de las y los estudiantes cuando terminan la escuela primaria tienen dificultades para resolver ejercicios simples como una regla de 3, fracciones, etcétera, etcétera. Problema que obviamente atraviesa la escuela primaria y se consolida en la escuela secundaria, donde ya encontramos que de esa capa de sobrevivientes que logra llegar al último año y que termina la escuela secundaria, más del 40% tiene un nivel de lectocomprensión básico debajo del básico y más del 85% está en estos niveles para matemáticas, ¿no? Entonces, esto es un primer indicador. Es interesante cuando uno empieza a mirar otros indicadores, o sea, y mira los operativos nacionales de evaluación, lo que hoy le llamamos las pruebas a aprender, o inclusive la evolución que nos muestran las pruebas PISA, ¿no? Encontramos efectivamente una tendencia, ¿no? Con ciertas fluctuaciones, ¿sí?, pero en general son consolidados en estos números. Entonces, esto ya de alguna manera nos permite poder pensar, ¿sí?, que tenemos un bloque de problemas ahí, ¿no? De problemas ahí en donde contradictoriamente estos números conviven, como antes señalaba Alejandro, con mayores tasas, diríamos, o indicadores, ¿sí?, de titulación, que en realidad llamamos de certificación. Sí, tenemos, ¿sí?, población que se incorpora en la escuela secundaria, inclusive hasta que producto de las políticas educativas logra, ¿sí?, sobrevivir y egresar, pero efectivamente cualquier indicador de rendimiento que miremos nos muestra que estamos en un peor cuadro, consolidando el lugar de la escuela como guardería social. De una escuela, y esto también es importante ponerlo sobre la mesa, que en estos cortos 90 y largos 2000, ¿no?, ha pasado un proceso de aumento de la obligatoriedad escolar. En realidad, la expansión de la escuela secundaria arranca en la década del 60, que se empieza a masificar y a duplicar la matrícula. Bueno, podríamos traer cifras, no importa, pero quiero decir, de una escuela que es obligatoria en las leyes, pero no en lo que la política educativa exige, porque efectivamente, cuando uno empieza a mirar cualquier indicador, tenemos, según lo que muestra el censo del 2022, el censo nacional, más de 12 millones de personas que no terminaron la escuela secundaria y hay un consolidado de apenas, ¿sí?, un 36% de la población entre 25 y 29 años que al 2022 debería haber terminado la escuela secundaria, que ese pequeño núcleo son los que terminaron la escuela secundaria. Entonces, estos números, ¿sí?, de alguna manera nos hablan de que no éramos Finlandia, ¿sí?, antes de la llegada de Javier Milei a la presidencia. Y es importante poner sobre la mesa estos números, me parece, por varias cuestiones distintas. Por un lado, porque en general, cuando estos números nos permiten pensar qué le está pasando al nivel primario, ¿sí?, nos dan cuenta de un claro, entendemos nosotros, proceso de degradación educativa. Porque en general, fíjense que cuando se pone el foco en secundario, con esos números más alarmantes que les dije antes, la coartada de los pedagogos que han colaborado con esta crisis educativa fue señalar que, bueno, en realidad esto tiene que ver con la incorporación de sectores obreros, populares, llamémosle como quieran, sea la escuela secundaria, un formato que no fue pensada para ellos. Entonces, eso que algunos decimos, acá hay un proceso de degradación de la formación que se está impartiendo y que están recibiendo, otros dicen hay que adaptarse a, ¿no? Susana habló del buenismo, ¿no? Y yo esto creo que es condescendencia pedagógica directamente, ¿no? Y que es sostener, ¿sí?, que entonces estos sectores obreros no pueden tener una educación, ¿sí?, de calidad, ¿no?,
y que esa es una obligación y un deber del Estado y del conjunto de la sociedad. Pero digo, el eje en la escuela secundaria es la coartada para hablar del formato, pero cuando miramos los números de la primaria tenemos que advertir, entonces acá hay algo que está pasando porque la escuela primaria es masiva desde la década del 40. Entonces no podemos hablar ahí de que tenemos un sujeto social distinto. Lo que sí podemos decir es que efectivamente hay una transformación en la sociedad que implica procesos de degradación de las condiciones de vida, de existencia, materiales, culturales del conjunto de la población, y que entonces es eso lo que estamos viendo en la escuela primaria. Pero no podemos decir que hay una población que antes no estaba en la primaria, ¿no? E inclusive aún más, podríamos decir, ¿sí?, que si bien no tenemos pruebas estandarizadas para poder medir la primaria de la etapa sarmientina o la primera etapa fundacional del sistema educativo hasta la década del 40, sí hay indicadores que tienen que ver con la expansión del mercado editorial, folletines, diarios, novelas semanales dirigidas a un público popular que lograba aún con un proceso de deserción fuerte de la escuela primaria construir un público lector. Y eso hoy la escuela no los consigue ni siquiera al terminar la escuela secundaria. Entonces, acá es un punto para poder pensar un problema. Obviamente, asociado a esto, sabemos, y hay mucha evidencia también a la hora de pensar cuáles son las consecuencias de estas políticas, ¿no?, o acciones educativas. Y en general, y ahí me parece que es importante para poder recuperar, ¿sí?, el por qué debemos cuestionar la idea de una escuela de función de guardería y pensar cómo la rescatamos en el contexto de rescatar a la sociedad, ¿sí?, tiene que ver con cosas que ya tenemos mucha evidencia, que tiene que ver con cómo, ¿sí?, lo que los especialistas llamamos el efecto cuna, es decir, ¿sí?, si vos naciste en un hogar con primaria incompleta, bueno, eso incide luego en la trayectoria escolar futura de esas hijas y esos hijos en un elemento de reproducción, es un aspecto que incide en la pobreza, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuando pensamos qué le está pasando a la escuela, tiene además, sí, este correlato para poder pensar a nivel social. Obviamente, en la etapa actual estamos todos contestes de que estamos avanzando en un ajuste educativo muy fuerte y, como les decía antes, que podríamos, digamos, que de prosperar la ley de libertad educativa avanzamos hacia una inmolación del sistema educativo por completo. Parte de la raíz de algunos de los problemas que creemos que tiene el sistema educativo, que tiene que ver con la descentralización como tendencia que atravesó a todo el personal político. Bueno, si antes, yo siempre digo, si antes nos preocupaba que la nación le transfiriera las responsabilidades a las provincias y las provincias a los municipios, ahora directamente la van a tener las familias, con lo cual tendremos tantas responsabilidades como 45.000 edificios escolares, 54.000 unidades educativas hay en este sistema educativo, lo cual va a reforzar todos estos indicadores de desigualdad que referíamos recién. En ese sentido, digamos, este proceso lento y largo en su marcha de degradación educativa, ¿sí?, encuentra para nosotros en la descentralización una buena estrategia en la década del 60, en donde, digamos, empieza a aparecer esta pulsión a aumentar la obligatoriedad escolar con funciones de cohesión social para la escuela, ¿sí?, y por otro lado, en un contexto en el cual son todos contextos que cada vez, digamos, las sociedades tienen menos recursos para financiar la educación. Ahí me estoy mirando el tiempo, así que bien, sí, bien. Y obviamente esta escuela, con estos resultados, ¿sí?, que vemos cómo se va desplegando lentamente a la década del 60, de alguna manera anoticia y da cuenta de procesos de, les decía antes, de fractura y de degradación de la sociedad argentina misma y también del mercado laboral, ¿no? Porque yo pensaba, bueno, precisamente, ¿no?, este proceso de degradación que atraviesa la escuela es muy funcional a un mercado laboral como el argentino, que ya no tiene una clase trabajadora homogénea, que tiene a la mitad de su fuerza de trabajo en el mercado informal y ampliamente descalificado, algo que seguramente van a discutir en la mesa siguiente, así que no le quiero
robar letra, digamos, a la mesa que va a discutir clase obrera. En ese sentido, entonces, bueno, efectivamente, ¿sí?, la sociedad argentina con este sistema educativo, digamos, estamos todos contestes que no es Finlandia y no puede serlo, ¿no? Y a mí algo que me parecía importante no era solo poder pensar, estuvimos todos muy de acuerdo, ¿no?, con matices, pero digamos, en cuál es el diagnóstico, sino tal vez también animarnos a pensar, ¿sí?, el qué hacer. No nos garantiza el éxito, pero sí me parece que es necesario, ¿no? Y en ese sentido, entonces, recuperar de nuevo esto, porque es muy de los pedagogos. Funciona en Finlandia, nos tiene que funcionar acá, lo importamos, ¿sí?, y llave en mano creemos que eso puede funcionar. Y entonces me parece como para recuperar lo que señalábamos al principio, ¿no? Si entendemos que la crisis de la escuela argentina tiene que ver con la crisis de la sociedad, no nos salva el poder pensar cómo reubicamos a la escuela si no construimos un país. Y si no construimos un país en el marco de un Estado que sea el que lleve adelante ese desarrollo económico y social, y acá la planificación a nivel del Estado Nacional es clave, ¿no? Obviamente pensando cuál es el sujeto que estructura y lleva adelante ese cambio para que su sujeto beneficiario seamos todos y no un pequeño grupo. Entonces, digamos, me parece que es el principal punto para poder pensar. En ese sentido, pensaba cómo podemos pensar un Estado planificador para nosotros. Seguramente los que nos estén escuchando lo saben porque lo hemos dicho muchas veces, la nacionalización del sistema educativo es una necesidad de primer orden. Y es una necesidad de primer orden no con una mirada nostálgica al pasado, aunque efectivamente el pasado nos muestra, sí, que esta fue una estrategia adecuada, sino porque tiene que ver con todo este proceso de fractura y de fragmentación que vive la escuela argentina, y entonces, como resultado de la fragmentación de su propio sujeto, de su propia clase obrera, y en ese sentido la nacionalización es algo que nos permite empezar a pensar a cómo reagrupar, reorganizar ese sujeto. Entonces, este es un punto de partida que me parece que es clave, ¿sí? Obviamente, algunos dirán, bueno, pero tenemos modelos educativos descentralizados en países que funcionan. Sí, efectivamente. El problema es qué me sirve para la sociedad concreta sobre la cual yo tengo que intervenir. Y es por eso que en esta sociedad argentina la nacionalización del sistema educativo es una necesidad. Porque acá, digamos, nos permite a escala poder planificar. Tomar decisiones, ¿sí?, para paliar esa excesiva fragmentación educativa que obviamente es resultado de la estructura social, y en ese sentido, digamos, me parece que hay toda una serie tiene que haber una búsqueda por, de nuevo, poder pensar una metodología, ¿sí?, para resolver los problemas aquí y ahora, ¿no? Y yo pensaba, obviamente uno puede mencionar pequeñas acciones que en el contexto actual serían progresivas. La nacionalización, claro está, porque permite planificar y planificar cómo interviene el Estado con recursos, ¿sí?, para garantizar una educación de equidad, es decir, que reconozca la desigualdad de origen y entonces pueda empezar a planificar cómo intervenir en ese proceso, ¿no? Luego hay cuestiones que me parece que son muy básicas para entender acciones que cambiarían todo. Reducir la cantidad de estudiantes por curso, ¿sí?, a un número de 18 como máximo, 15 estudiantes, parejas pedagógicas en todas las aulas, ¿sí?, frente a la irracionalidad del cierre de cursos hoy, teniendo los números que hablábamos antes de la crisis educativa, cerramos cursos en lugar de pensar necesitamos esos docentes para apuntalar el sistema educativo, ¿no? Maestras de apoyo, queremos garantizar la inclusión si no tenemos maestras de apoyo a la inclusión como planta de la escuela, como planta oficial de la escuela, y no se lo tercerizamos a las obras sociales, efectivamente no garantizaremos ninguna inclusión, porque la medida actual lo que hace es que si tenés obra social tal vez tenés 2 días a la semana con algún acompañante para algunas materias. Eso no es inclusión, pero si queremos hacerlo, eso podríamos hacerlo.
De la misma forma, tener gabinetes escolares en todas las escuelas. Está en la Ley de Educación Nacional, es lo más incumplido, es uno de los aspectos incumplidos, digamos, de la ley, en cantidad suficiente, que esté adecuado a la planta de esa escuela. Ni hablemos de, digamos, el poder pensar la distribución. Yo sí creo que el Estado debe proveer, digamos, todos estamos de acuerdo en que debe proveer materiales gratuitos. Inclusive la jornada escolar completa es una necesidad para el conjunto de las familias obreras y eso garantizaría algo que, por ejemplo, Estado descentralizado de Paraná se dicen jornada completa y ¿saben qué? Les garantizamos 3 comidas al día a nuestros estudiantes. Porque sabemos que la alimentación incide en cómo, ¿sí?, llegan esas chicas y esos chicos a la escuela. Entonces, fíjense, de esto también podríamos tomarlo, ¿no? Obviamente podemos seguir ad eternum la jerarquización salarial en principio y también social de la docencia me parece una necesidad de primer orden. Esto implicaría revisar las condiciones de trabajo. Sí, tengo que cerrar, así que voy a ir cerrando, ¿sí? Y obviamente, en ese sentido, con pequeñas acciones podríamos mejorar el estado existente. Pero lo principal que me parece que es clave es entender que si no podemos construir un país, estas medidas no nos van a resolver el problema de origen. ¿Por qué? Porque efectivamente la clave está en entender que lo que le pasa a la escuela tiene que ver con lo que le pasa a la sociedad. Entonces tenemos que atacar estos dos frentes juntos. Y hay ejemplos para poder pensar cómo estas dos vías se pueden unir. Pensaba, como para dar ejemplos pequeños, los casos de 2 escuelas técnicas en nuestro país que seguro que si hago una encuesta nadie sabe lo que están haciendo. La Escuela de la Familia Agrícola de San José Freinet de March en Monte Carlo, ¿sí?, y la Escuela Técnica de Mar del Plata. Tienen uno un proyecto de piscicultura, otra de envío de satélites, ¿no? Con lo cual uno puede pensar acciones en donde la escuela, una escuela homogénea, laica, con un currículum científico, que efectivamente se coloque como un polo de desarrollo cultural para el conjunto de la población, puede inclusive articular con las necesidades de construcción de ese país y el desarrollo productivo. No es eso lo que nos debería preocupar, lo que nos tiene que preocupar es seguir pensando, ¿sí?, que el pasado reciente nos salvará cuando en realidad nos trajo aparte de este naufragio y poder entender estas dos vías de acción. No vamos a resolver los problemas de la escuela si no construimos una mejor sociedad, pero en el medio, y de esto estoy convencida, y por eso esta mesa, más vale que nos pongamos a pensar qué acciones o políticas educativas son necesarias, porque si no, descansaremos en construir Finlandia resolverá todo y tal vez nos encontremos repitiendo políticas educativas que nos lleven al colapso. Nada más, muchas gracias. Ay, para que se me cayó el cosita. Bueno, gracias a los 3. ¿Preguntas? ¿Alguno quiere realizar? Si no, tengo preguntas del streaming. Ay, mira. ¿Pero alguno quiere? Aprovechemos la presencialidad. Primero. Bueno, carga una del streaming. Largo. Susana, esta era cuando estabas presentando. ¿Por qué aún después de la reforma de los 90 y la crisis del 2001 el nivel educativo se mantuvo en la escuela media? Esa es una. ¿Quieren que siga? Sí. ¿Por qué se mantuvo? ¿Y por qué aún después de la reforma de los 90 y la crisis del 2001 el nivel educativo se mantuvo en la escuela media? O sea, ¿por qué se mantuvo la escuela media como nivel? Bueno, está rara formulado. Claro, quien le está siguiendo el streaming le pedimos que nos la reformulen. Leo, por favor, si nos podés reformular. Después hay comentarios y después hay una pregunta que dice, más allá de que actualmente la enseñanza de ciencias pasó a un segundo plano, ¿cómo pretenden que los docentes enseñemos a estudiantes con facultades mentales disminuidas? No tenemos esa formación. Resultado, docentes sobreexplotados hasta quemarse y estudiantes escolarizados, pero sin aprendizajes. Es como una pregunta-contestación, ¿no?
Pero Después, las capacidades mentales disminuidas, no sé. Calculo que hablar del fenómeno de TEA, digamos, tal vez. Sí, de la inclusión, debe estar pensando en la inclusión. sí, me parece que viene por ese lado. Sí, lo que pasa es que lo que se está haciendo creo que no tiene nada que ver con una inclusión mínimamente pensada desde el punto de vista pedagógico. Es nada más que meter a alguien adentro de un grupo, de una clase, y un pobre docente que se las tiene que ver con el que tiene problemas para el cual no tiene respuestas, y además es como meter intrusos en una clase. Creo que esto es una cuestión que hay que revisar muy honestamente, porque hay casos que pueden estar incluidos y casos que no. Lo que pasa es que gran parte de la gente que está siendo incluida lo está porque el Estado se desentendió de un tipo de institución que atendiera esos problemas. Claro. Yo sé que puede sonar muy duro, pero a veces he visto aulas donde aparte se incorpora un chico con problemas motrices, con su silla, con su apoyo. Y las escuelas de la provincia de Buenos Aires no suelen tener espacios, y claro que sí. Es parte del buenismo y me desentiendo de mantener lo que realmente esos casos necesitan, que es una atención muy especial, muy cuidada, y que hay que ver cómo eso se balancea con la pertenencia a un grupo. Lo que sigue son comentarios, así que si quieren se los leo. Si hay alguien que... ¿Cómo? Sí, no son agresivos. No, no son agresivos, Y para si son nada. agresivos, Les les contestaremos. con más educación. No, dice uno, hay mucha diferencia entre los niveles educativos, el paso de primaria a secundaria y de esta al superior. Hay estudiantes que llegan al secundario sin saber leer o escribir. ¿Qué hicieron 6 años? Después hay otro que dice, de Marcelo, nacionalizar el sistema educativo no implica dejar de lado los regionalismos y permitiría una escuela una adecuada aplicación del presupuesto. Y un último comentario, en Entre Ríos se pretende bajar las horas cátedra de materias como arte, música, entre otras, y aumentarlas de lengua, matemática de 5 a 7 horas. ¿Cantidad equivale a calidad? ¿Pretenden mejorar los números? Ahí hay una pregunta, si alguno... Bueno, ¿hay alguno del público que quiera hacer alguna pregunta? La cuestión de la nacionalización, yo creo que vale la pena darle muchas vueltas a esto. Se ha caído en... A ver, hay fragmentación en el conjunto nacional, hay fragmentación en cada una de las jurisdicciones. Ahora, ¿por dónde empezar? Yo recuerdo haberle propuesto a un ministro de Educación, ¿por qué no empezar con una experiencia de formación de docentes a nivel nacional? Que seguramente muchos gobernadores se desharían de su
instituto histórico, así, la escuela normal de tal lugar, y se la devolverían al Estado Nacional, y que creo que pueden ser unidades para iniciar una formación de docentes con una cierta base común, sobre todo de formación científica. Yo creo que lo pedagógico se puede llegar a la escuela sin ninguna formación pedagógica si hay una buena dirección en la escuela. O sea, no es porque hable de mi caso. Yo fui directora en media y superior durante 22 años y tengo muy claro que hubo excelentes profesionales, excelentes investigadores en sus disciplinas que fueron muy buenos docentes en secundaria, a partir del diálogo de, bueno, a ver, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo resolvemos esto otro? ¿Cómo se presenta? ¿Qué se puede hacer fuera de la escuela? O sea, tiene que haber un equipo de dirección pedagógico que oriente a esos docentes, que les brinde apoyo para resolver la burocracia pedagógica, pero que realmente la capacitación no se puede hacer afuera, hay que hacerla adentro en el día a día. Hemos hecho desde la universidad, y eso con unas experiencias de enseñanza de ciencias, maestros que atendían sectores populares. Y claro, lo que encontramos es que con el grupo del taller andaban muy bien. Ahora, después, si uno no los acompañaba en el proceso cotidiano del hacer ciencia con los chicos, no lo podían, no se animaban a hacerlo, porque exige nuevas condiciones, exige una dirección de la escuela que esté dispuesta a aceptar que se hagan ciertas cosas, que se pueda proveer de ciertos elementos. Y bueno, yo creo que eso se puede hacer a partir de una formación común de maestros. Yo, Susana, si me dejás, creo que lo que vos planteás me parece que es clave, de hecho, por dos vías, ¿no? Por un lado, porque efectivamente uno tiene que pensar, cuando nosotros decimos nacionalizar el sistema educativo, estamos pensando, acá hace falta una planificación, y inclusive en la formación docente la planificación es clave, y te diría inclusive hasta es lo que te permite, digamos, cuando vos haces uso bien de la información, decir, bueno, acá tengo un exceso, esto los tendría que reubicar, tendría que pensar cómo creo condiciones para poder aprovechar esos docentes que a lo mejor en X provincia, ¿sí?, sobran y faltan en otra, ¿no? Entonces eso es la clave de lo que permite planificar. Y lo otro que me parece que es central y que tiene que ver con, de nuevo, la planificación y el poder pensar la relación entre una estrategia, ¿sí?, a nivel nacional y planificar y el poder entender que también hay aspectos en donde la vida institucional, si querés, vale y es importante. Consolidar equipos de docentes y equipos directivos por escuela efectivamente hace la diferencia en cómo se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje. El problema en la discusión actual es que suponen que le doy toda la libertad a las escuelas y con eso resuelvo todo, y en realidad voy a terminar agravando el problema de origen. Pero efectivamente el poder pensar, yo necesito crear un equipo de dirección por escuela, un equipo docente que sea planta de la escuela y no un docente taxi, eso sabemos que mejora el proceso. Entonces me parece que, de nuevo, que cuando uno piensa
acá hay que nacionalizar para planificar, tiene que ver con poder pensar, bueno, por dónde empezamos, por dónde reconstruimos esto y cómo nos damos una estrategia integral para poder tomar medidas que obviamente, partiendo de la desigualdad, van a ser diferenciadas, o sea, en cómo voy a tener que resolver. Pero el problema es que la escala nacional te permite ver el mapa completo y no solo cada uno de esos pequeños procesos y átomos. Puede ser que podamos arrancar por la formación docente, aunque antes, digamos, mi intención era disparar una serie de medidas que tuvieran que ver con, bueno, hay cosas que pueden ser elementales con las cuales podríamos empezar a avanzar, ¿no? Pero sí, acuerdo, no te voy a preguntar a qué ministro se lo dijiste, pero me lo decís después, digamos, después de esto. Ahora, siempre tuve mi corazón hacia el centralismo y los salvajes y asquerosos unitarios, etcétera. Pero mirándolas, es más pregunta, reflexión pregunta. Mirando la situación actual y el panorama, hay algo de contingente, y yo digo, si hoy tuviéramos el sistema nacionalizado, yo no sé si con las provincias es mejor, porque claramente no, porque no hay un mejor, no es la palabra que aplica, no es el calificativo que aplica, pero el panorama sería desolador. No sé si me animo a que nacionalice Milei, aunque fíjate que él va en el sentido, digamos, de yo le voy a dar toda la libertad. Supongamos que lo heredase, que alguien nos hubiera escuchado hace 20 años. Y esto sería un problema, porque hay otras cosas que, digo, por eso hice el prólogo, siendo que siempre estuve pensando en el rol. Yo cuando digo el Ministerio Nacional recentralizó una serie de cosas, no era crítica, sino que era una descripción, porque para mí estaba muy bien, digo, es casi charla de café decir muy bien, pero hay una serie de razones que me hacen pensar que el Ministerio o el ex Ministerio Nacional, ese imperio sin colonias, tiene algo que ver, y parte de lo que vos antes mencionaste la cifra de 0,75, y ahí tenés universidades. La parte de educación básica para el año 2026, prevista en el presupuesto 2026, es el 0,10% del PBI. Y de ese 0,10, los que no me conocen, tiene que ver con mi vida anterior, de Clark Kent, de Superman, digo, esa es la parte. Y de ese 0,10, 0,7 es el plan de alfabetización, es decir, la nada misma para el resto, y ese plan de alfabetización sabemos que es un gran signo de interrogación. Es decir, que lo que ha quedado es nada, es poco y nada. Ni siquiera sé qué piensan o qué se piensa lograr o alcanzar con eso. Yo estoy, acá de paso me anoté, no es que estoy en contra del Estado proveedor, estoy en contra solo de ese Estado proveedor, ¿no? Eso creo que está claro, digo, es la base, son los cimientos para hacer algo. Pero efectivamente no voy a decir cosas buenas, digo, es el momento, y este proyecto de ley, el proyecto de ley, no voy a decir quizás lo único bueno, pero quizás lo que tiene es que nos permita, nos habilite, nos obligue a poder discutir una serie de cosas que hasta ahora eran impensadas, por contraste, decir, bueno, algo pasó para que lleguemos a esto. La otra vez escribí en un artículo, decía, estos proyectos prosperan, germinan, donde hay un terreno fértil para que germinen. No es que esto, no sé si este proyecto en Estonia tendría posibilidades de éxito porque les anda muy bien la educación estatal, entonces no prosperaría. Es un contrafactivo, pero hay una situación en la ciudad de Buenos Aires, en determinados segmentos, ninguno de los tres curiosamente mencionó el circuito de la educación privada, ¿no? Que hay para un 30-40%, es un proyecto para ese 30-40% de la población que ha logrado tener certificaciones de otro tipo. Antes, aprovecho que no hay preguntas, antes el sistema educativo, el tradicional, el reproductivista, el que ha sido tan criticado, excluía por la repetición y por el abandono. Hoy
como no hay diferenciación en los certificados, esa diferenciación viene por los distintos segmentos y circuitos por los que se dan las trayectorias escolares. Entonces, el mismo FINES 2, que en algún momento decía quién había sido, ese certificado era por esos programas, después lo sacaron como una cosa vergonzosa porque sabían que efectivamente estaban mostrando que había una devaluación de las credenciales literal. ¿Sí? Pero agarré el micrófono, pero la idea era, yo pienso en esa centralización por la que abogaba y digo, menos mal que nadie se le ocurrió escucharme. Bueno, gracias a los tres, gracias a todos por participar. Vamos a seguir con una mesa a las 18 horas. ¿Por qué los trabajadores votan a Milei? Con Yanina Arari, Matías Cáceres y Florencia Villar. Y mañana, a partir de las 10 de la mañana, también empezamos la jornada hasta las 18 horas, que es la mesa de cierre. De nuevo, gracias a los tres por participar. Gracias a todos. Sí, lo que pasa es que, bueno, sí, detrás de esto es la niebla y mutaciones. Lo he ocultado, digamos. Claro.